Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos un poco de tema. Hemos hablado en la primera parte con diputados de la Asamblea Legislativa, Carlos Reyes del Grupo Parlamentario de Arena y Nidia Díaz del Grupo Parlamentario del FMLN, del trabajo de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y uno de esos temas era el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que será uno de los temas que vamos a abordar con el invitado que nos acompaña en estos instantes. Y es un gusto para mí recibir a Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, magistrado, bienvenido a República nuevamente, qué gusto. Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están pendientes, especialmente a los colegas del gremio de abogados, que ayer estuvimos celebrando el Día del Profesional del Derecho. Así es, justamente estuvimos hablando de eso en la primera parte y las felicitaciones del caso, magistrado. Gracias. Hay un aspecto acá, ya vamos a hablar un poco sobre el proceso de elección y también en su caso que ya ha confirmado que va a continuar y va a buscar la reelección en este proceso para conformar el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Pero antes, hablemos un poco, ya tenemos algún tiempo de no encontrarnos, sí, magistrado, del proceso de evaluación, la evaluación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral de las elecciones 2019. Desarrollaron un seminario internacional, han traído Correcto. También especialistas para hablar sobre esto. ¿Cuáles podríamos considerar los principales resultados de esta tarea de evaluación de las elecciones 2019? Bueno, gracias, Carlos. Efectivamente, el tribunal en la etapa de cierre de sus actividades, en la parte administrativa, uno de los trabajos más importantes que estamos desarrollando y esperamos finalizar con éxito es el proceso de evaluación de las elecciones. En esta ocasión se nos juntaron la evaluación del 2018 con la evaluación del 2019. Estamos, al final de esta semana, estamos revisando ya con los equipos técnicos el resumen de todas las... Porque hemos aprovechado toda la riqueza de la discusión en una matriz de propuestas que la tenemos, pero vamos a tener que hacer un resumen para concretar en 2 o 3 propuestas importantes que apoyen, que ayuden a resolver el problema que prontamente estará enfrentando el nuevo Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones del 2021 y el 2024, que ambos eventos electorales serán complicados para el nuevo Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, pues hemos afinado detalles, hemos visto ya la matriz de análisis y estamos pronto a elaborar un documento. Nos vamos a reunir para preparar un resumen, el cual estaremos presentando a la Comisión de Reformas Electorales. Se está preparando con la Comisión de Reformas Electorales un evento conjunto en el cual tengamos la oportunidad de presentar las propuestas y de discutirlas. No solamente llegar y proponerlas, sino que tener una especie de taller, de seminario, de discusión con la gente de la Comisión de Reformas Electorales para que tengamos mayores elementos de juicio y que nosotros, desde la perspectiva técnica del tribunal, podamos aportarle al ente político, al ente que tendrá la decisión de las reformas, cuáles son el espíritu, cuáles son esos aspectos que creemos fundamentales nosotros evaluar. En ese sentido hemos como apuntado a 3 aspectos. Yo diría que primero habrá que analizar el ente colegiado como tal, el Tribunal Supremo Electoral, el cual deberíamos de ir encaminándolos a la profesionalización del Tribunal Supremo Electoral. Hemos dado pasos importantes en este aspecto. Hay que recordar que aquí nuevamente volvemos otra vez a enfrentar esta dualidad de enfoques que tenemos desde la firma de los acuerdos de paz con un tribunal integrado por partidos políticos, que es el espíritu que dejaron los firmantes de los acuerdos de paz. Sin embargo, en el ínterin de este proceso, recientemente sentencias de la Sala de lo Constitucional hacen un quiebre en esa línea y dicen no, hay que ir profesionalizando el Tribunal Supremo Electoral, hay que ir separando al tribunal de la influencia de los partidos políticos. Hay una frase en una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la conformación anterior que dice: los mismos que participan en las elecciones no pueden ser los mismos que cuenten sus votos. O sea, dice, el árbitro debe ser independiente. Y resulta que producto de la última sentencia de la nueva Sala Constitucional en su nueva conformación ha reafirmado ese criterio, puesto por en el caso de Ulises Rivas, lo ha reafirmado el criterio y por lo tanto hay un análisis que debe de hacer la Asamblea Legislativa en esta, repito, dualidad de enfoque. Lo que viene en los acuerdos de paz,
que ya ha ido permeando por las sentencias de sala. Entonces, el aspecto organismo colegiado, el aspecto Tribunal Supremo Electoral es un punto de análisis fundamental. Solo hay un aspecto, sé que hay dos más que usted mencionaba, que son como las tres grandes áreas de reforma, pero en este primero que ha mencionado hay algo muy importante que quiero consultar. El magistrado, sé que presentarán luego un documento formal y este taller o este espacio de discusión con diputados de la Comisión de Reformas Electorales, pero eso no implicaría también buscar una reforma constitucional de lo que establece la Constitución de la República sobre quiénes pueden, en este caso los partidos políticos, proponer en los primeros tres de los puestos que están en el organismo colegiado. O sea, ¿significaría plantearnos esto de hacer búsqueda de reforma constitucional? Sí, va a ser necesario, porque el otro enfoque que se los hemos escuchado a la Comisión de Reformas Electorales en cuanto al organismo electoral, ellos hablan también de la separación de funciones. Yo todavía tengo mis dudas al respecto, porque los ejemplos los tribunales más fortalecidos en la región, que para mí son Costa Rica y Panamá, por el contrario, ellos unifican las funciones administrativas jurisdiccionales. Es más, tienen en su seno el registro de las personas, que es otro aspecto fundamental. O sea, ellos tienen tres funciones, no se los han partido, tienen tres funciones en el caso de Costa Rica y Panamá. Y Costa Rica, por ejemplo, y Panamá han seguido el mismo camino: profesionalizar al tribunal, independizar al tribunal, darle verdaderamente forma de árbitro independiente de los actores políticos. Eso les ha funcionado, ellos han caminado por esa vía, pero esa es otra discusión. Entonces, la reforma constitucional estará presente sin lugar a dudas en cualquiera de los caminos que se siga. Ok, muy bien. Ese era entonces el primer caso respecto a la composición del organismo colegiado y llevando la lógica de las sentencias de la Sala Constitucional que no tengan una vinculación partidaria. Bueno, muestra eso el ejemplo que usted ha dicho de recientes días del caso del ex magistrado Ulises Rivas, que estaba como parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles son las otras dos áreas que han identificado que acá se deben hacer reformas, ya sea a la ley de partidos o al Código Electoral, o si eso implica también modificaciones constitucionales? El otro punto que personalmente voy a impulsar, que vaya como tal, es que debemos de trabajar también en modernizar el sistema de partidos políticos. Los legisladores en la Asamblea Legislativa fueron muy sabios en desarrollar una nueva ley de partidos políticos que modificó el capítulo que tenía el Código Electoral de partidos políticos y creó una nueva ley de partidos con tres enfoques fundamentales: democracia interna, financiamiento de los partidos políticos y transparencia. Y yo le agregaría un cuarto que está un poco disperso en la ley de partidos políticos, que es el respeto al derecho de los afiliados, de los partidos, de su cúpula frente a los afiliados de los partidos políticos. Creo que modernizar a los partidos, este ejercicio ha sido bueno los últimos años. A este Tribunal Supremo Electoral le ha tocado administrar la nueva ley de partidos políticos. Hemos tenido que ir creando reglas que no estaban desarrolladas. Había falta de legislación al respecto. Sin embargo, por vía de jurisprudencia, el tribunal ha ido ordenando lo que son las internas de los partidos políticos, ha ido definiendo cuál es el rol en el tema de las internas, porque precisamente aquí en El Salvador hablamos de internas, no de primarias, que tienen un enfoque distinto. Las primarias son desarrolladas por el ente tribunal, el ente responsable de las elecciones, mientras que las internas quedan precisamente al interior de los partidos políticos. Ese es el diseño legislativo y el tribunal tiene la obligación de verificar, pero a posteriori de lo ocurrido, el tribunal tiene la obligación de garantizar que se le hayan respetado los derechos a los afiliados a los partidos políticos. Es en la medida en que el afiliado al partido político se sienta otra vez identificado con su partido, va a volver otra vez a darle fortaleza a los partidos políticos. Ese es un proceso que también los partidos deben de reflexionar. ¿Qué ha ocurrido en los años anteriores que ha producido una especie de huida de afiliados? Y lo digo no solo porque los partidos políticos mismos lo señalan, sino que como Tribunal Supremo Electoral lo vemos, lo sentimos, porque gran parte del proceso eleccionario, usted sabe, es a propuestas de los partidos, miembros de JRB, miembros de la Junta Electoral Departamentales, incluso las contrataciones temporales que el Tribunal Supremo Electoral hace para garantizar cómo se llena el paquete, para garantizar cómo se adecúan los centros de votación, cómo se hace la transmisión de resultados, se hace a
propuestas de los partidos políticos para que ellos también tengan una intervención directa. Y en los últimos años hemos visto cómo esa capacidad de proponernos personas para las elecciones ha venido disminuyendo. Entonces, eso es importante, hay que rescatar, hay que fortalecer, hay que modernizar el sistema de partidos políticos. Y el tercer punto, Carlos, es hay reformas puntuales que es necesario trabajar para que el sistema electoral salvadoreño se mantenga saludable como hasta ahora lo ha sido. Hemos ido reformando, hemos ido actualizando el sistema y es importante tomar algunos ajustes. El primero, y para mí es el fundamental, es armonizar todas las reformas que han habido con el código electoral. Tenemos un código que cuando lo empezamos a aplicar nos damos cuenta que aquí hay una sentencia en la sala que dice otra cosa o que la ley de partidos dice otra. Entonces hay que ir como armonizando eso y eso pasa por revisar el voto fraccionado, pasa por revisar el voto desde el exterior, que hay una sentencia de sala que obliga el voto exterior, pasa por revisar si vamos a seguir despartidizando los organismos electorales temporales o si vamos a volver otra vez a que los partidos hagan las propuestas y algunos otros ajustes que son necesarios para que el sistema electoral siga estando saludable. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco de uno de los temas que usted ha mencionado, elecciones internas en los partidos políticos y lo que esto ha significado para dos partidos políticos emblemáticos en los procesos de competencia electoral como Arena y el FMLN, que ha ocurrido en el caso del FMLN, y Arena en las próximas semanas tendrán su proceso de elección de instancias máximas de decisión de dichos institutos políticos. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco del trabajo del Tribunal Supremo Electoral y la próxima composición del organismo colegiado de dicha instancia electoral, y para eso nos acompaña Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Otro de los aspectos que quiero aprovechar y consultarle desde su lectura como magistrado y el seguimiento de los procesos electorales son las elecciones internas de los partidos políticos. Bueno, el FMLN tuvo un proceso, por decirlo de esta manera, complejo, sí, y que significó en posturas, en diferencias, en encontronazos de declaraciones de Óscar Ortiz con otras expresiones del partido político. Pero desde la lectura del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se evalúa este proceso en función del conocimiento que los magistrados, en su caso, tienen sobre esto, de lo que pasó en el FMLN? ¿Se cumplieron las disposiciones de la ley de partidos políticos? ¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral en este caso? Bueno, en principio hay que rescatar que la ley de partidos políticos aprobada en la Asamblea Legislativa en el año 2013 y que entró en vigencia a partir de finales del 2013 y se les dio una vacatio legis a los partidos para cumplir y adecuar sus estatutos, fue redactado con ese espíritu, con el espíritu de desarrollar la democracia interna en los partidos políticos. Los mismos legisladores entendieron la necesidad de darle vida y posteriormente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el artículo 37 de la misma ley y obligó a algunos ajustes que de tal suerte que toda esa reforma, más lo que ya establecía la ley y la reforma, establecen un mecanismo democrático adentro de los partidos políticos que es un símil de lo que ocurre con las elecciones generales. Es un símil. Por lo tanto, yo en principio partiría de la idea de que no debería ser procesos traumáticos lo que ocurre en los partidos políticos, las internas, porque todos debemos de vivir y transparentar la democracia, sobre todo los partidos que son los que cumplen esa función de intermediación entre el ciudadano y el poder. Deben de ser los primeros ejemplos de democracia. Y por lo tanto, pienso yo, no debería de haber procesos traumáticos en los partidos políticos. Hay que avanzar, hay que madurar en ese tema. Lo que ha ocurrido en las internas, en los partidos políticos, no solo en esta ocasión, porque en el caso del FMLN eran autoridades internas las que se elegían, sino que también hemos tenido internas para elegir candidatos de elección popular, que los hemos vivido en los procesos para la elección 2018 y para la elección 2019. En este caso de las autoridades, nosotros tuvimos una relación directa
porque el diseño legislativo es interno, quiere decir que se hace en el seno del partido sin la intervención de la autoridad electoral. Así está concebido en la ley. Sin embargo, la autoridad electoral tiene eventualmente alguna relación con las internas. En principio, la principal relación es que al final de la celebración de las internas, el tribunal recibirá los documentos para efecto de inscribir a las nuevas autoridades, y ahí el tribunal verificará si efectivamente en las elecciones se han cumplido las reglas de la ley de partidos políticos y las reglas de los estatutos internos del partido político. ¿Y qué pasaría, magistrado, si no fuera? Digamos, bueno, hay una pregunta previa a esta que le iba a formular, pero ¿cuánto tiempo significa o en qué el periodo en el cual el partido político va a inscribir a sus instancias o a las personas que están en sus máximas instancias? ¿Cuánto tiempo implica esto? Y luego, ¿qué pasa si al verificar identifican algún tipo de anomalía, arbitrariedad o algo que no va en conforme a la ley de partidos ni de los mismos estatutos de su partido? La ley le establece un plazo a los partidos políticos para que una vez celebradas las internas deban de presentar sus documentos y inscribir sus autoridades, porque el tribunal no le reconocerá ninguna actividad al partido político en la medida en que no están inscritas sus autoridades internas. Okay. Hay una obligación, hay un registro público que lleva el Tribunal Supremo Electoral de las autoridades de los partidos políticos, y ellos están en la obligación de llegar al tribunal y presentar los documentos. Y ahí es donde el tribunal hace un proceso de verificación de lo ocurrido en las internas. En principio existe otra posibilidad también, porque en este caso Óscar Ortiz llegó con un par de peticiones al Tribunal Supremo Electoral, una de ellas reclamando que no le habían entregado el padrón de afiliados y que por lo tanto no sabía quiénes eran las personas que iban a ir a las elecciones, y también pidió que le nombráramos observadores para llegar a las elecciones internas, que el tribunal nombrara observadores. Esto se da bajo la vía de otra figura que tiene la ley, que es la solución de controversias. Cuando los afiliados tienen problemas con sus autoridades, pueden ir agotando la vía interna, pueden ir al Tribunal Supremo Electoral a que intervenga. En este caso, la petición de los observadores llegó de forma tardía, sin embargo, no se le ha resuelto la petición. No obstante, en principio va en la línea de que el tribunal no tiene esa facultad legal, pero la otra petición sí se le dijo al partido político: dele respuesta al candidato, dígale si le va a entregar, y en cualquier caso le tiene que motivar la razón si se le entrega o no se le entrega el padrón, le debe motivar las razones por las cuales no lo hace o si lo hace. Esa es otra posibilidad que tiene el tribunal de intervenir en las internas. Si llega a ocurrir que existe algún acontecimiento que lleve a la nulidad de una elección, el tribunal lo tendría que declarar así, si es así. En todo caso, es una cuestión casuística, hay que ir analizando caso por caso. El tribunal hace un símil igual a como ocurre en las elecciones generales. ¿Cuáles son las reglas que aplicamos? Las reglas de la equidad en la contienda, la regla de la preservación del acto electoral. Se trata por todos los medios de preservar el acto electoral, y solo aquellas circunstancias que sean muy graves pueden llevar a una nulidad en la elección. Esas reglas, también esos criterios, también el juez electoral tiene que aplicarlas también en las elecciones internas. Otro de los casos, antes de irme a la pausa, le consulto, es el de Cambio Democrático, porque también está en su proceso, pero en este caso para constituirse nuevamente como partido político. ¿En qué situación o en qué condición se encuentra en este momento Cambio Democrático? Porque también estaba el debate si había algún tipo de obstaculización o algún tipo de bloqueo dentro de la instancia, según alegatos de miembros del partido, del Tribunal Supremo Electoral, para que desarrollase este proceso y pueda ser nuevamente incorporado al registro de partidos políticos. Pues a partir de las elecciones hemos llevado adelante 3 procesos de inscripción de nuevos partidos políticos. Recuerde que producto de las elecciones de 2018 se cancelaron 4 partidos políticos que tuvimos que finiquitar sus procesos, porque hay que llegar hasta la liquidación de los partidos políticos. En el caso de Cambio Democrático, cuando intentó volver a convertirse en partido político con los mismos nombres, con las mismas simbologías, resultó que no había terminado todavía el proceso de liquidación del anterior Cambio Democrático, y por lo tanto tuvimos que esperar que finiquitar ese proceso para que se le abriera el nuevo proceso. A este momento Cambio Democrático ya encuentra recogiendo firmas en fase de proselitismo.
se le autorizó las firmas. La semana pasada llegó a que corrigiéramos unos libros que le hacían falta 1 o 2 sellos en aproximadamente 60 libros. Ese mismo día se le volvió a entregar para no retrasarle en su proceso y que tengan tiempo suficiente de recolectar la firma. En igual circunstancia se encuentra el Partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña, FPS, que volvió a presentar solicitud. Una vez había sido cancelado y liquidado, presentó su solicitud y anda en fase de proselitismo. El partido que va más adelante es Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo recolectó la firma, publicó sus estatutos, publicó sus respaldantes, no hubo ninguna objeción, ningún ciudadano se presentó a objetar que se creara ese nuevo partido político. Ya el tribunal la semana pasada le pedimos el informe a Secretaría para saber si no hay ninguna objeción. Oficialmente lo presentará Secretaría en esta semana y seguramente esta semana estaremos firmando ya el acta para que se publique ya la creación del nuevo partido político Nuestro Tiempo. Ok, muy bien, tenemos que hacer una pausa y al regresar ampliamos otros temas de la agenda del Tribunal Supremo Electoral. Volvemos en instantes. Último bloque de esta segunda parte de República, que platicamos con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, una evaluación de este organismo colegiado, pero también el proceso que se avecina en la Asamblea Legislativa de una nueva configuración de organismo colegiado en el Tribunal Supremo Electoral. Y en función de esto, bueno, ya ha confirmado usted, magistrado Cardosa, que aspira a la reelección como parte del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le motivó a continuar? Bueno, efectivamente, reflexioné, medité el trabajo que habíamos tenido durante 5 años, este proceso de transición que ha tenido este Tribunal Supremo Electoral y pues decidí volver a ir por el lado de la Corte Suprema de Justicia que me propuso en el 2014, pues tomando en consideración que en mi persona hay una muy importante inversión del Estado salvadoreño en capacitación, en estudios, en experiencia, en cargos que he tenido y en ese sentido, pues viendo que el proceso de transición continuará, porque evidentemente el país estará involucrado en una transición, estaremos modificando reglas electorales sin lugar a dudas, pues creo yo que la experiencia y la continuidad en el cargo es fundamental, que al menos algunos de nosotros, de los que ya estuvimos en el tribunal, podamos seguir en el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que la transición pueda ser ordenada, respetando los parámetros de la equidad electoral y sobre todo el hecho de que tenemos un sistema electoral bastante sano y que hay que cuidarlo y sobre todo hay que tener la sapiencia para saberlo modificar y actualizarlo para garantizar que el sistema siga siendo, permita que se garantice la libre expresión del voto y que se respete el voto del ciudadano. Uno de los asuntos que creo que es importante que conozca la ciudadanía, en términos generales, sí se tiene más claridad del procedimiento a través de lo cual llegan las propuestas de magistrados de los partidos políticos, pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia, dado que también usted proviene como una propuesta hecha por la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es ese proceso que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, que luego presenta 2 ternas, entiendo, según la Constitución lo establece, a los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes luego harán sus procesos de decisión? Sí, es importante diferenciar que el artículo 108 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral hay 2 caminos totalmente distintos. Los 3 que provienen a propuestas de los partidos políticos, hay diferencias, no hay ahí principio de igualdad, hay diferencias, porque los 3 que provienen de los partidos políticos, primero se deciden internamente, de acuerdo a los estatutos de cada partido político, ellos definen cómo harán sus propuestas. El FMLN ha hecho ya su propuesta, tiene derecho el partido Arena, que en la anterior elección fue en coalición y deberá respetar el pacto de coalición.
que establece que el propietario lo propondrá el Partido Arena y el suplente el PCN. Ellos deberán de ponerse de acuerdo para cumplir el pacto de coalición y llevar esa propuesta a la Asamblea Legislativa. Y en el caso del partido que gana las elecciones, que fue el partido Gana, que tiene la oportunidad de proponer a quien va a ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y desde luego, el espíritu es que quien queda en el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que es un juez que debe tener independencia, administrativamente necesita tener relaciones con el Ejecutivo, relaciones necesarias por razones presupuestarias, por razones de seguridad, por razones de tantas otras razones administrativas, porque el día de las elecciones es un día en el cual la relación directa con el Ejecutivo es fundamental. Y por lo tanto, tiene esa lógica que el partido que gana las elecciones, que lleva el presidente de la República, también tiene la oportunidad de proponer al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y estas ternas de propietarios y suplentes se eligen con 43 votos en el seno de la Asamblea Legislativa. La última sentencia de la Sala indica que la Asamblea Legislativa también tiene que hacer algún ejercicio para garantizar que las personas que han sido propuestas no tengan filiación partidaria y cumplan con los requisitos que establece la Constitución. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia hará propuestas para 2 ternas de propietarios y 2 ternas de suplentes. En el caso de la Corte Suprema de Justicia se aparta un poco de ese criterio porque pues en el seno ellos a través de la Sala Constitucional han ido poniendo requisitos, ellos se apartan y hacen su propio proceso. Ya han publicado, han hecho público que aquellos que estemos interesados en participar debemos de presentar una cantidad de documentos que le exige la Corte Suprema de Justicia, lo cual la semana pasada tuvimos que presentar el día lunes nuestra intención de participar y a más tardar el día viernes presentar toda la documentación que implica las solvencias del Ministerio Público, de la Fiscalía, Procuraduría General, Derechos Humanos, las solvencias de los organismos propios de la Corte Suprema de Justicia, de probidad, de investigación judicial, de investigación profesional, otras solvencias como la Corte de Cuentas de la República, como el Tribunal de Ética Gubernamental, solvencias de impuestos, tanto municipales como impuestos de renta. Toda esa documentación tiene que estar presentada, además de la hoja de vida del candidato. Internamente la Corte tiene sus formas de organización, normalmente es la Comisión de Jueces, que es un organismo ya técnico especializado, constituido por magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se encargan de estos procesos de verificación. Ellos seleccionan a los jueces, pueden perfectamente hacer este proceso, evalúan el cumplimiento de la documentación y programan una serie de entrevistas para asegurarse que los candidatos, además de la idoneidad técnica que tengan, también tengan la idoneidad moral para ejercer el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, porque, pues claro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia verificarán que están eligiendo a verdaderos jueces, porque la ley establece que tienen que cumplir requisitos como para magistrados de segunda instancia. O sea, estamos hablando de jueces y ellos entrevistarán incluso temas éticos, temas de independencia, ellos los examinarán a los candidatos. Habrá una programación creo que la comisión de magistrados, habrá una comisión que creo que será la comisión de jueces, que es una comisión de magistrados, que después, cuando ellos entrevistan y seleccionan, arman las ternas y las someten a consideración de Corte Plena. Calculo yo que por ahí, por el 15 de julio, Corte Plena podrá estar decidiendo quiénes son las ternas de propietarios, ternas de suplentes que mandarán a la Asamblea Legislativa, que a pesar de que los manden con toda la documentación que los candidatos presentan a la Corte Suprema y vayan con la documentación completa, también la Asamblea tiene que asegurarse que efectivamente se cumple con ese requisito. Y hay que recordar que en este caso, de los 2 magistrados propietarios y los 2 suplentes que se nombran por la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa los tiene que elegir con mayoría calificada. Sí. A diferencia de los otros 3. Aquí es donde digo que no hay principio de igualdad. Hay un requisito totalmente distinto. O sea, los que venimos de Corte Suprema debemos de tener la mayoría calificada de votos para poder ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Cerraría con esto, magistrado Cardosa. ¿Usted considera que tiene respaldos en las 2 instancias? Porque ha mencionado que hay 2 filtros o 2 instancias en las cuales se decide. Primero Corte Plena y luego Asamblea Legislativa. Pues en ambos casos
tanto los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, perdón, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los diputados de la Asamblea Legislativa, deberán de hacerse su perfil. O sea, ¿cuál es el perfil del candidato que esperan que esté en el Tribunal Supremo Electoral, en el nuevo Tribunal Supremo Electoral, para que enfrenten los próximos 5 años? Y de acuerdo al perfil que cada quien se hace, es que pues así elegirán. No sé si coincido yo con el perfil tanto de los magistrados de la Corte Suprema como los diputados, y además, adicionalmente hay un componente que no hemos conversado, pero que seguramente intervendrá, que es la sociedad civil. Sí. También van a estar muy pendientes, han hecho un baremo y estarán muy pendientes tanto de lo que haga la Corte Suprema de Justicia como lo que haga la Asamblea Legislativa. En mi caso personal, Carlos, pues ya en 5 ocasiones he llegado yo a la Asamblea Legislativa a juramentar, cumplir la Constitución como funcionario público en diferentes cargos. Ya los diputados, porque hay muchos que repiten como diputados, han tenido la oportunidad de elegirme en otra ocasión, incluso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también en el 2014 participaron en mi proceso de elección, pero espero cumplir las expectativas de ambas instituciones. Hay un asunto, y cerraría con esto, hay otros casos, el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, pero este es importante, muy significativo por todas las razones que usted nos ha estado describiendo en el transcurso del programa, magistrado Cardosa, pero cierro con esto. ¿También se hace algún tipo de lobby, de cabildeo en esto? Es decir, búsqueda de respaldos, de apoyos, para que esto se materialice en la votación, más que una votación calificada, 56 votos, pues implica el trabajo de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, normalmente los magistrados de Corte Suprema son personas con mucho criterio, saben a lo que van, conocen. Si es la comisión de jueces, pues ellos tienen la experiencia de elegir los jueces, ellos revisan las ternas de los jueces, saben, tienen esa pues expertise de seleccionar, ellos saben a lo que van, y ahí pues, no obstante de que incluso los jueces de carrera saben que tienen que ir a visitar despachos y tocan puertas para que lo conozcan, pues en mi caso personal, pues la gran mayoría de ellos, todos ellos y ellas me conocen muy bien, incluso con algunos he sido compañero de trabajo directamente, así que pues creo no ser necesario en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los diputados, normalmente los partidos políticos llaman a los candidatos, los entrevistan, tienen una especie de examen, también ellos querrán saber si van a nombrar a alguien, pues si cumple también las expectativas. Eso es totalmente válido, que los que van a elegir conozcan a los candidatos y sepan de sus expectativas. Sin duda también que hay que hacer alguna actividad de lobby, sin lugar a duda. De hecho, ya hay Acción Ciudadana propuesto de que se legalice la actividad de lobby como una actividad que deba ser cumplida también con normas éticas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Así que sí, pasará uno entrevistas, será llamado a reuniones, porque el que va a elegir quiere estar seguro a quién está eligiendo. Bueno, quiero darle las gracias, magistrado Cardosa, por acompañarme en este espacio de entrevista, y nos volveremos a encontrar para ver el seguimiento del Tribunal Supremo Electoral, y también cuando ya esté de cerca el proceso de elección que hará la Asamblea Legislativa, pues en el transcurso de este mes, porque básicamente dispone de este mes para ello. Gracias por haberme acompañado, magistrado. Carlos, a la orden, si no, pues aquí me tendrá como analista político. A la orden, a la orden. Aquí está el espacio abierto para que usted venga y nos acompañe para los análisis políticos y electorales. Gracias por haber estado con nosotros, magistrado. Y a ustedes, amigos, será entonces hasta mañana, 6:30.